Bienvenidos a todos y muy especialmente a los estudiantes de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Hoy hacemos entrega de la sexta clase de Fisiología del Sistema Respiratorio. Esta presentación fue realizada por la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, República de Venezuela. En las 5 clases precedentes estudiamos los aspectos anatómicos e histológicos básicos, el proceso de ventilación pulmonar, que incluye todo lo referente a la inspiración y a la expiración. Luego estudiamos el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Posteriormente, se estudió el transporte de gases en la sangre, tanto del oxígeno como del dióxido de carbono. En la entrega de hoy, hablaremos de la regulación nerviosa de la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar tiene un control nervioso que implica un control voluntario y también un control involuntario automático. Estudiamos primero el control involuntario o automático de la ventilación pulmonar. Para ello, debemos definir lo que es el centro de la respiración. El centro de la respiración consiste en un grupo de neuronas localizadas bilateralmente en el bulbo raquídeo y en la protuberancia, es decir, elementos que forman parte del tronco encefálico. Y el centro de la respiración regula de manera automática el proceso de ventilación pulmonar. En esta imagen podemos observar el tronco encefálico. Recuerden que el tronco encefálico consta del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. En esta imagen observamos la protuberancia y el bulbo raquídeo. En estas estructuras se encuentran las neuronas que controlan la ventilación pulmonar entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. El centro respiratorio, ubicado en el tronco encefálico, manda impulsos a través de fibras nerviosas a los músculos intercostales y al diafragma, produciendo de esta manera su contracción. Recuerden que cuando ocurre la contracción del diafragma, este se aplana y aumenta el volumen de la caja torácica. También cuando ocurre la contracción de los músculos intercostales externos, esto provoca la elevación de la costilla, que también contribuye al aumento del volumen de la caja torácica. Cuando el volumen de la caja torácica aumenta, tal como estudiamos en las clases referentes a ventilación pulmonar, esto reduce aún más la presión intrapleural, lo que genera la expansión del tejido elástico de los pulmones, trayendo como consecuencia un aumento de todas las estructuras pulmonares, entre ellas los alveolos, lo que provoca una reducción de la presión intraalveolar con respecto a la atmósfera, y es lo que permite entonces que haya entrada del aire. Pues bien, estos impulsos nerviosos que corren a través del nervio frénico y los nervios intercostales se originan
en el centro de la respiración. Por lo tanto, se está controlando de esta manera, por vía nerviosa, la inspiración. Cuando los impulsos nerviosos cesan, entonces simplemente los músculos que se habían contraído ahora se relajan y ocurre la expiración. El centro de la respiración está formado por el grupo respiratorio dorsal. Se ubica en el bulbo raquídeo y se encuentra en la parte dorsal del centro de la respiración. Es lo que está señalado en la imagen de color rojo. También tenemos el grupo respiratorio ventral. Se ubica en la parte ventral del centro de la respiración. También está en el bulbo raquídeo y es lo que en la imagen se observa de color amarillo. También tenemos al centro neumotáxico, que se ubica en la protuberancia y es lo que está señalado de color azul. Cada una de estas porciones del centro de la respiración cumple funciones específicas y es lo que veremos a continuación. En esta imagen se puede apreciar al nervio frénico, el cual inerva al músculo del diafragma. Cuando los impulsos nerviosos descienden por el nervio frénico, esto provoca la contracción del diafragma y se da inicio entonces a la inspiración. Los impulsos nerviosos que descienden por el nervio frénico se originan en el centro de la respiración. Existen dos nervios frénicos en el organismo humano, el izquierdo y el derecho. Ambos surgen de la médula espinal a partir de la raíz ventral del cuarto nervio cervical. En esta otra imagen podemos apreciar el nervio frénico que inerva al diafragma. Hablemos ahora del grupo respiratorio dorsal. Como dijimos anteriormente, el grupo respiratorio dorsal se localiza en la porción dorsal del bulbo raquídeo y estimula la inspiración. A este nivel se originan señales nerviosas que van a descender por el nervio frénico. En la medida que se van reclutando mayor cantidad de neuronas que se activan, se da un fenómeno denominado la rampa inspiratoria. De manera gradual se van reclutando un mayor número de neuronas de esta zona y entonces los impulsos nerviosos que se originan allí van generando una respuesta en cascada. Y esto es lo que va a originar entonces la contracción del diafragma. Luego tenemos el centro neumotáxico. El centro neumotáxico está localizado en la parte superior de la protuberancia y transmite señales al área inspiratoria para controlar el punto de inactivación de la rampa inspiratoria. Es decir, el centro neumotáxico limita la inspiración. Finalmente tenemos el grupo respiratorio ventral. Él permanece casi totalmente inactivo durante la respiración normal y tranquila. Sin embargo, el grupo respiratorio ventral controla tanto el proceso de inspiración y expiración en situaciones que requieren hiperventilación, como por ejemplo cuando la persona hace ejercicio.
Veamos ahora el control voluntario de la ventilación pulmonar. Aun cuando este tipo de control nervioso no es el que prevalece durante la mayor parte del día, y obviamente tampoco mientras estamos durmiendo, en algunos momentos la ventilación pulmonar puede ser controlada voluntariamente. La actividad respiratoria puede ser modificada en forma voluntaria por la actividad de la corteza cerebral, pero solo en forma temporal, ya que los cambios fisiológicos secundarios a la modificación ventilatoria terminan por imponer el control automático. Una hiperventilación voluntaria, por ejemplo, termina por mareos y pérdida de la conciencia, secundarios a la alcalosis respiratoria que se origina. Por otro lado, una apnea voluntaria, es decir, una hipoventilación, tiene una duración limitada por la hipercapnia que se origina y que al final termina estimulando al quimiorreceptor central que activa al centro de la respiración. Las vías para el control voluntario de la ventilación pulmonar pasan de la neocorteza a las neuronas motoras que llegan a los músculos respiratorios sin relevarse en las neuronas del bulbo raquídeo. La actividad del centro de la respiración es regulada por una serie de quimiorreceptores que detectan cambios en el pH, en los niveles de oxígeno y en el dióxido de carbono en la sangre. Existen dos tipos de quimiorreceptores, los periféricos y los centrales. Vamos a estudiarlos a continuación. Empecemos con los quimiorreceptores periféricos. Estos son unos receptores nerviosos ubicados en los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos. Ellos responden a variaciones en las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono y de hidrogeniones. Sin embargo, los cambios en los niveles de oxígeno es el factor más importante al cual responden. Ellos, al detectar estos cambios, transmiten señales que ayudan a regular la actividad del centro respiratorio para regular entonces la frecuencia ventilatoria. Los quimiorreceptores periféricos son básicamente sensores de hipoxemia, es decir, que detectan baja tensión de oxígeno en la sangre. Cuando la PO2 disminuye en la sangre, ellos detectan esta información y envían señales al centro de la respiración para inducir incremento entonces en las cascadas de potenciales de acción para incrementar la frecuencia ventilatoria. Estos quimiorreceptores periféricos también responden a los cambios de pH y al aumento en la presión parcial de dióxido de carbono. Los quimiorreceptores periféricos están ubicados principalmente en los cuerpos carotídeos, a nivel de la bifurcación de las arterias carótidas, y en menor cantidad en los cuerpos aórticos, ubicados en el callado de la aorta. Su información sensitiva es transmitida a los centros respiratorios a través del 9º y el 10º par craneal. Aquí vemos entonces la información sensitiva que va desde el callado de la aorta al centro de la respiración, y aquí vemos la señal sensitiva
que viaja desde los cuerpos carotídeos al centro de la respiración. Entonces, cuando hay una disminución en la tensión de oxígeno, por ejemplo, estos quimiorreceptores detectan la información y envían señales aferentes al centro de la respiración a través del par craneal número 9 y número 10, y esta información que llega al centro de la respiración va a inducir entonces un incremento en la frecuencia ventilatoria para tratar de normalizar los niveles de oxígeno en la sangre. El par craneal número 9 y el número 10 son los que transmiten la información sensitiva desde los quimiorreceptores periféricos hacia el centro de la respiración. El par craneal número 10 o nervio vago es quien transmite la información sensitiva desde los cuerpos aórticos, y el par número 9, que es el nervio glosofaringio, transmite la información sensitiva desde los cuerpos carotídeos hacia el centro de la respiración. Deben recordar que el par craneal número 10 o nervio vago y el par craneal número 9 o nervio glosofaringio son nervios mixtos, ya que ellos contienen fibras nerviosas sensitivas y fibras nerviosas motoras. La porción a la cual nos estamos refiriendo para transmitir la información sensitiva hacia el centro de la respiración corre a cargo de las fibras nerviosas sensitivas de estos nervios craneales. El presente esquema representa un resumen de cómo ocurre la regulación de la ventilación pulmonar mediada por los quimiorreceptores periféricos. Lo que está señalado en los círculos de color verde representa los cuerpos aórticos y los cuerpos carotídeos. Estos están conectados al centro de la respiración a través de fibras nerviosas sensitivas que pertenecen al par craneal número 9 y al par craneal número 10. Cuando bajan los niveles de oxígeno en la sangre, los cuerpos carotídeos y aórticos envían señales al centro respiratorio. Esto lo hacen a través de la fibra sensitiva de los nervios ya señalados. Cuando el centro de la respiración detecta la disminución en la cantidad de oxígeno en la sangre, entonces se envían señales nerviosas a través de nervios motores que están aquí señalados de color azul. Se refieren al nervio frénico y a los nervios intercostales. Esto para incrementar la frecuencia ventilatoria y de esta manera tratar de restablecer los valores de PO2 a un nivel normal. Hablemos a continuación del quimiorreceptor central. El quimiorreceptor central está situado solo a 1/5 de milímetro por debajo de la superficie ventral del bulbo. Esta zona es extremadamente sensible a variaciones de la concentración de hidrogeniones. Y cuando estos aumentan, esto estimula al quimiorreceptor central y este a su vez excita al centro de la respiración para que así se envíen señales para incrementar la frecuencia ventilatoria. Las neuronas sensitivas del quimiorreceptor central son especialmente excitadas por los iones de hidrógeno. Sin embargo, estos no atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica o la barrera hematocefalorraquídea. Por esta razón, las variaciones en la concentración sanguínea de hidrogeniones tiene considerablemente menos efecto de estimulación de las neuronas del quimiorreceptor. Sin embargo, las variaciones en la concentración de dióxido de carbono sí estimula a estas neuronas secundariamente, ya que cuando se incrementa
la concentración de dióxido de carbono, este puede atravesar la barrera hematoencefálica y luego combinarse con agua, formar ácido carbónico que se disocia en protones y en bicarbonato. En la siguiente diapositiva lo explicaremos de manera más detallada. Con la presente imagen explicaremos a continuación el funcionamiento de los quimiorreceptores centrales y cómo estos posteriormente tienen influencia sobre el centro de la respiración para regular la ventilación pulmonar. Acá observamos en la parte superior de la imagen unos capilares de la barrera hematoencefálica. Estos a su vez están rodeados por el líquido cefalorraquídeo y este líquido cefalorraquídeo también rodea la parte limitante del bulbo raquídeo, donde se ubican los quimiorreceptores centrales que están muy cercanos al centro de la respiración. Los capilares de la barrera hematoencefálica son impermeables a los protones. Precisamente, el quimiorreceptor central es muy sensible a los cambios en la concentración de protones. Cuando aumentan los niveles de protones, esto es detectado por los quimiorreceptores centrales y envían señales al centro de la respiración para incrementar la frecuencia ventilatoria. Pero, ¿cómo puede suceder esto si la barrera hematoencefálica no permite el paso de protones? La respuesta viene dada por el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es liposoluble y puede atravesar la barrera hematoencefálica. Cuando los niveles de dióxido de carbono aumentan en la sangre, por ejemplo, cuando el metabolismo está incrementado, o por ejemplo cuando una persona está realizando actividad física, el dióxido de carbono atraviesa la barrera hematoencefálica y pasa entonces este dióxido de carbono hacia el líquido cefalorraquídeo. Entonces, a este nivel, el dióxido de carbono es capaz de unirse a una molécula de agua y formar ácido carbónico. El ácido carbónico entonces se disocia en protón y una molécula de bicarbonato. Son estos protones entonces los que estimulan a los quimiorreceptores centrales, que a su vez tendrán influencia importante sobre el centro de la respiración, para que entonces este genere señales para incrementar la frecuencia ventilatoria y de esta manera entonces expulsar hacia el exterior el exceso de dióxido de carbono que se está acumulando en la sangre en esta situación en particular. Es importante señalar que la actividad del centro de la respiración puede verse influenciada por señales nerviosas provenientes del hipotálamo y del sistema límbico. Y por esto es que estímulos emocionales como la ira, el miedo y el erotismo durante el acto sexual influyen sobre la actividad del centro de la respiración. Y esto puede modificar también la frecuencia de ventilación pulmonar. Esta imagen, a manera de resumen, nos simplifica lo estudiado con respecto a la regulación nerviosa por parte del centro de la respiración. Lo que está señalado con la flecha de color naranja se refiere a la información sensitiva que corre a través de los nervios craneales 9 y 10 hacia el centro de la respiración. Esta información sensitiva
Detecta sobre todo cuando hay una disminución en los niveles de oxígeno en la sangre y es detectado por los quimiorreceptores periféricos, es decir, los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos. También el quimiorreceptor central, muy cercano al centro de la respiración, es capaz de responder a las variaciones en la concentración de protones, los cuales son directamente proporcional a la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Por otro lado, estímulos que provienen del sistema límbico también tienen influencia sobre el centro de la respiración. Además, cuando se controla a voluntad la ventilación, señales que vienen de la corteza también pueden enviar impulsos nerviosos hacia los músculos respiratorios sin hacer relevo en las neuronas del centro de la respiración. El centro de la respiración controla entonces la ventilación pulmonar enviando señales motoras a través del nervio frénico y de los nervios intercostales hacia los músculos respiratorios. De esta manera, hemos concluido el estudio de la fisiología básica del sistema respiratorio. Esto incluyó los aspectos anatómicos e histológicos básicos, la ventilación pulmonar, donde se revisó todo lo referente a la inspiración y a la expiración, el intercambio gaseoso a nivel alveolar, el transporte de gases en la sangre y finalmente la regulación nerviosa de la ventilación pulmonar. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, las flores se desviven y abren paso. Esperando que la presente clase haya sido de su total provecho, la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, República de Venezuela, se despide hasta una futura oportunidad. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, tu risa alimenta mi esperanza. Hace un nudo inmenso en la garganta. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, Alele, mi mulata. cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, la luz de tu mirada juega conmigo. Nunca he perdido tanto que te quiero cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo, me invade la ilusión, vuelvo a ser niño. Mis canas y los años son testigos, tanto que te quiero cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo, el cielo enciende todas sus estrellas. La noche se entusiasma y es tan bella. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, tu risa alimenta mi esperanza. Se me hace un nudo inmenso en la garganta. Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo,
cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo. Soy millonario en tu boca y a tu pie soy un mendigo. Cuando estoy contigo. Y aturdo, me enloquezco y ya no sé ni lo que digo. Cuando estoy contigo. Mira, grita para amarte, no necesito un testigo. Cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo, la muerte no me importa si me visita. Con solo tu sonrisa me resucita. Cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo. Cuando estoy Contigo.